Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Bien, buenas tardes a todos. Un saludo. Vamos a iniciar el segundo capítulo de Fratelli Tutti. Vamos a encomendarnos al Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas. Renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que ha iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. A nosotros este mismo Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola, Monseñor. Hola. ¿Cómo está Paolo? Bien, gracias. Bien, gracias. Sí, Paolo no se aguantó de saludarlo. Monseñor. Hola. ¿Cómo está? Bien. Como les decía, pues vamos a iniciar el segundo capítulo de esta carta encíclica Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social del Papa Francisco. Hay que tener claro que no es la primera en esta línea, pues hay muchos papas en décadas anteriores papas han hablado sobre el tema social, ¿verdad? Han procurado hablar sobre el tema social, analizando la realidad de su época y dando pistas, pues, desde luego, a partir del Evangelio, de cómo transformar la sociedad, cómo debería vivir la sociedad. Tengamos en cuenta que la Iglesia nunca va a ofrecer una solución. No va a decir esta ideología, no va a decir este gobierno, esta política, este sistema económico, esto es la solución. La Iglesia nunca va a decir eso, pero sí va a recomendar desde el Evangelio que las personas, tanto los católicos cristianos como los no católicos, bueno, tengan esas actitudes, repito, a partir del Evangelio, ¿verdad? El capítulo anterior hacía pues un análisis de la situación del mundo y en este segundo capítulo hace una propuesta, ¿verdad? Está basado este segundo capítulo sobre Lucas 10, 25, 37, que es la parábola sobre el prójimo, la parábola del buen samaritano, creo que todos la recuerdan. Bajaba un hombre, ¿verdad?, de Samaria a Jerusalén, lo asaltaron unos salteadores de camino, y pasó un sacerdote y pasó un levita y pasaron de largo. Y venía bajando un samaritano, se paró, lo cuidó, le curó las heridas y todo, y lo montó en su caballo y lo llevó a un hospedaje y pagó por él. Y lo que gastes de más lo pagaré a la vuelta. Es una parábola de Jesús. Cuando le preguntaron quién es mi prójimo, dijo Jesús esta parábola. Y entonces les digo, ¿quién creen ustedes que es el prójimo? El que se portó bien con él. Vete y haz tú lo mismo, le dice a los judíos, pues, que le habían preguntado. Más o menos puede ser la parábola, ¿verdad?, del buen samaritano, la parábola sobre el prójimo, que está a la raíz de este capítulo segundo de esta encíclica Fratelli Tutti. Carta encíclica porque es una carta del Papa enviada a todo el mundo, a todos los cristianos, pero sobre todo a la gente de buen corazón también, y se lo envía a todos, ¿verdad? Y repito, pues no es que la Iglesia procure dar soluciones sobre cuestiones sociales,
pero sí pretende iluminar, y repito, no es el primer papa que hace eso, pues ha habido anteriores papas que han escrito sobre el tema, ¿verdad? En cada quien en su época. Aquí les presento un resumen del capítulo y los números, no las páginas, sino los números de cada cómo está dividida pues la carta. El capítulo segundo pues se titula Un extraño en el camino y, repito, basado en la parábola del buen samaritano, pone el trasfondo, el abandonado, una historia que se repite, los personajes, recomenzar, el prójimo sin fronteras, perdón, la interpelación del forastero. Este es un esquema pues de lo que es este capítulo. Vamos a ir viendo pues poco a poco algunas ideas. Lo mejor, desde luego, es leerla completa, ¿verdad? Porque yo solamente voy a ir resaltando algunas ideas pues de cada uno de estos ítems. Pero lo mejor siempre es leerla completa, pues uno la encíclica toda. En el trasfondo, dice el Papa, después de la creación del mundo y del ser humano, la Biblia plantea el problema de las relaciones entre nosotros. Una pregunta a Caín, ¿verdad? ¿Dónde está tu hermano Abel? En Génesis 4:9. Y la respuesta muchas veces es la misma, la que nosotros damos. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? ¿Acaso tengo que cuidar a mi hermano? ¿Verdad? En el libro de Job acude al hecho de tener un mismo creador como base para sostener algunos derechos comunes. Dice Job 31:15, ¿acaso el que me formó en el vientre no lo formó también a él y nos modeló del mismo modo en la matriz? Como diciendo pues que en la creación de Dios, el creador, la creación de Dios es la base de los derechos comunes de todos. Y en el Nuevo Testamento, el precepto de Hillel, que era uno de los judíos pues que hacían comentarios del Antiguo Testamento, se expresó en modo positivo en el Nuevo Testamento. Incluso Jesús lo repite: traten en todos los demás como ustedes quieren ser tratados. En esto consiste en la ley y los profetas. Mateo 7:12. Como para poner la base pues de que los derechos de las personas, de todas las personas, todos somos responsables, y todos somos responsables los unos de los otros, con Caín y Abel. Todos procedemos de la misma matriz, dice Job. Y pues por eso el comportamiento los unos con los otros. En el Nuevo Testamento resuena con fuerza el llamado al amor fraterno. En Gálatas 5:14 dice San Pablo: toda la ley alcanza su plenitud en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego San Juan dice: quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza, pero quien aborrece a su hermano está y camina en las tinieblas. Primera de Juan 10-11. ¿Verdad? También nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos. Quien no ama permanece en la muerte. Primero de Juan 3:14. Quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Primera de Juan 4:20. De tal manera pues que esta base bíblica es la que nos enseña las relaciones de los unos con nosotros y la responsabilidad que tenemos los unos con nosotros con este tema que ha traído el Papa desde hace tiempo, hablando pues de que estamos en un mismo mundo y no vamos a estar cómodos si no estamos cómodos todos. Si unas personas creen estar bien y el resto del mundo está mal, la situación del mundo pues también se habla mucho ya de la aldea común, de la casa común, ¿verdad? Sí, el Papa habló que todos vivimos en una casa común, ¿verdad? Y todos debemos preocuparnos los unos por los otros. Aún estas propuestas de amor podían entenderse mal.
Por algo, frente a la tentación de las primeras comunidades, dice el Papa, las comunidades cristianas, de crear grupos cerrados y aislados, San Pablo exhortaba a sus discípulos a tener caridad entre ellos y con todos. Primera de Tesalonicenses 3:12. Y en la comunidad de Juan se pedía que los hermanos fueran bien recibidos, incluso los que están de paso. Tercera carta de Juan, ¿no? Capítulo 5. En ese sentido, pues la idea es que el amor y la caridad no es un gueto. Amo al que me ama, trato bien al que me trata bien y amo pues a los míos. No, sino que en ese sentido la propuesta de amor, dice el Papa, puede entenderse mal. Por eso las primeras comunidades de San Pablo y San Juan se preocuparon en decir caridad entre ellos y con los demás, incluso con los que están de paso, pues caridad con todos, ¿verdad? Y entraríamos pues ahí ya a uno de los ítems, que es el abandonado. ¿Con quién te identificas? ¿Verdad? Esta pregunta es cruda y directa y determinante. ¿A cuál de ellos te parece? Nos hace falta reconocer la tentación que nos circunda de desentendernos de los demás, especialmente de los más débiles. Decir, pensar, pues cuando vemos noticias o cuando vemos cosas trágicas, eso está lejos, eso está más allá, eso está muy largo. Recuerdo cuando empezó la pandemia que decían allá en China, y uno decía allá largo, allá largo, allá largo, hasta que nos llegó pues aquí cerca, ¿verdad? Reconocer que la maldad que nos circunda, desentendernos de ella y pensar que está lejos de nosotros. Y así dice el Papa, asaltan a una persona en la calle y muchos escapan como si no hubieran visto nada. Hay personas que atropellan a alguien con su automóvil y huyen. Estos son síntomas de una sociedad enferma porque busca construirse de espalda al dolor. Es decir, no aceptan los errores, las responsabilidades, ¿verdad? La falta de valores y sobre todo el valor, pienso yo, fundamental, que es la vida humana, el valor de la vida humana, el valor de la persona. Cuando ya la persona ya no vale nada, pues fácilmente, o sea, un crimen, una muerte, lo atropello y me corro, ¿verdad? Así, cuando no valoro del todo, pues, a la persona. Eso es lo que está diciendo el Papa. Mejor, dice, no caer en esa miseria de las sociedades que viven de espaldas al dolor o que cierran los ojos frente al dolor. Por eso dice, miremos el modelo del buen samaritano. Es un texto que nos invita a que resurja nuestra vocación de ciudadanos del propio país y del mundo entero, constructores de un nuevo vínculo social, Esta parábola es un icono iluminador capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo que nos duele. Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida es ser como el buen samaritano. Al mismo tiempo, la parábola nos advierte sobre ciertas actitudes de personas que solo se miran a sí mismas y no se hacen cargo de las exigencias ineludibles de la realidad humana. Ahí en este primer párrafo, todos esos párrafos son textuales, ¿verdad? De la carta. Dice, constructores de un nuevo vínculo social. Esa frase, pues tal vez se repite más adelante. Ya la han dicho. Recuerdo, hace poco leía una cita de Papa Pablo VI, en la cual ya desde los años 70, finales de los 60, principios de los 70, Papa Pablo VI decía que teníamos que ser atrevidos, que teníamos que ser audaces en la transformación de las relaciones humanas, si no el mundo iba en desastre, como hemos estado viendo. San Juan Pablo II también, ¿verdad? Habló pues de que hay que ser atrevido, y así han venido los papas hablando de constructores de nuevos vínculos sociales, o sea, de una manera atrevida de cambiar las relaciones, porque si no, todos nos hundimos, ¿verdad?
no es una opción posible vivir indiferente ante el dolor. No podemos dejar que nadie quede a un costado de la vida, a un lado. Esto nos debe indignar hasta hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos por el sufrimiento humano. Eso es dignidad. Es decir, no cerrar los ojos frente al dolor. No decir, es que esto ya no alcanzaron, ¿verdad? Ya no. Recuerdo un chiste de Mafalda, que temprano en la mañana su papá le pide el periódico rápidamente y le dice, ya publicaron la lista, ya publicaron la lista. ¿Cuál lista? Le dice el papá de Mafalda. Es que como dicen que somos muchos, dice, es como dicen que ya somos muchos en el mundo, estoy viendo a ver si publican la lista de los que estamos sobrando, si publican la lista de los que sobran, ¿verdad? Era una crítica, pues, para decir quién sale sobrando en este mundo. ¿Quién podemos decir a este, hagámoslo a un lado, pues, porque en la vida humana y la sociedad humana va por aquí, a este grupo hagámoslo a un lado? A nadie podemos hacer eso, es lo que dice el Papa, ¿verdad? Que nadie quede a un costado de la vida. Dice el Papa, el buen samaritano es una historia que se repite. Hoy cada vez más hay heridos. La inclusión o la exclusión de la persona que sufre al costado del camino define todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos, ¿verdad? En ese sentido, pues, la reflexión aplicando hoy el buen samaritano. Siempre hay una historia que se repite, siempre hay heridos, ¿verdad? Incluir o excluir son los proyectos económicos, políticos, sociales, religiosos de hoy. Hoy que solo se habla de macroeconomía y de números y de porcentajes. Y así te dije, en este país somos tal cantidad de personas, hay tal cantidad de producción, entonces per cápita es tanto la producción per cápita. Y entonces unos números bellos, pues, qué bonito que adelante va ese país. Pero tú vas a la microeconomía y ves que son unos pocos los que producen y los que tienen, a que la mayoría de la gente está a la orilla del camino, y entonces esos proyectos macroeconómicos, políticos, sociales y a veces incluso religiosos, dejan de lado a muchas personas porque solo ves el gran volumen y no ves la persona, no ves individualmente. Es notable cómo las diferencias de los personajes del relato quedan totalmente transformadas al confrontarse con la dolorosa manifestación del caído, del humillado, ¿verdad? Ya no hay distinción entre habitantes de Judea y habitantes de Samaria. No hay sacerdote ni comerciante. Simplemente hay dos tipos de personas, las que se hacen cargo del dolor y las que pasan de largo. Las que pasan de largo, ¿verdad? Eso es la historia que se repite, pues, y Jesús en la parábola está poniendo y está haciendo vivir, pues, está haciendo ver esa realidad, ¿verdad? Que no hay distinción ya, sino el que se hace cargo, el que no se hace cargo, el que da la espalda, ¿verdad? La historia del buen samaritano se repite, se torna cada vez más visible que la desidia social y política hace de muchos lugares de nuestro mundo un camino desolado, donde las disputas internas e internacionales y los saqueos de oportunidades dejan a tantos marginados tirados a un costado del camino. Jesús no plantea vías alternativas. Él confía en lo mejor del espíritu humano y con la parábola lo alienta a que se adhiera al amor, reintegre al dolido y construya una sociedad digna de tal nombre, ¿verdad? Con la parábola de Jesús, saca el mejor espíritu humano, el samaritano, lo alienta a amar y sentir con el que está herido, lo reintegra al curarlo,
reintegra al dolido y construye una sociedad digna cuando lo lleva al hospedaje y le dice, aquí va a estar hospedado, atendelo, te dejo pagado algo, si gasta de más te lo voy a pagar cuando vuelva a pasar, ¿verdad? Se hizo cargo de aquella persona, no le dio la espalda, ¿verdad? Y en muchos lugares de nuestro mundo, disputas internas internacionales, saqueos de oportunidades, dejan un montón de marginados, ¿verdad? No quisiera citar cosas concretas, pues, pero todos vemos la situación tan injusta y desigual que se da hoy en los países y que estamos a veces sometidos con una impagable y que no sabemos de dónde sale, ni quién hace esas deudas, ni quién las pide, ni cómo se hace, ¿verdad? Y la cosa es que de pronto tú tienes que pagar impuestos, tienes que pagar y te tienen que bajar el seguro social y subirte más cuotas y todo, porque no hay, y vos tenés que pagar los platos rotos. Entonces, a veces esas políticas internacionales y económicas, pues, se olvidan de los marginados, de los que estamos al lado del camino. Los personajes, dice el Papa, la parábola comienza con los salteadores. El punto de partida que le dice Jesús es un asalto ya consumado. No hace que nos detengamos a lamentar el hecho. No dirige nuestra mirada hacia los salteadores. Es decir, ya el mal ahí está. No dice Jesús, hombre, hubieran puesto policías aquí en el camino. ¿Cómo permitieron que este hombre lo saltaran? O vos hubieran venido con un cuchillo, con una espada para defenderte. No. La parábola, Jesús empieza ya con un hecho. Un asalto ya hecho. Está una persona herida. Luego la parábola nos hace poner la mirada claramente en los que pasan de largo. Esta peligrosa indiferencia de no detenerse, inocente o no, producto del desprecio o de una triste distracción, hace de los personajes del sacerdote del Antiguo Testamento y del levita, que era de los que servían en el templo, un no menos triste reflejo de esa distancia cercenadora que se pone frente a la realidad. ¿Verdad? La parábola después nos hace poner en los que pasan de largo, en los que no se desentendieron. Y Jesús es en ese sentido incisivo al poner de manifiesto un sacerdote del Antiguo Testamento y un levita judío, ¿verdad? Que no ayudaron al hombre herido en el camino. En los que pasan de largo hay un detalle que no podemos ignorar, dice el Papa, eran personas religiosas. Es más, se dedicaban a dar culto a Dios, un sacerdote y un levita. Esto es un fuerte llamado de atención. Indica que el hecho de creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como a Dios le agrada. Eso decía yo, pues, cuando quemaron la imagen de la sangre de Cristo, que todos lloramos, pues, y todo, ya cuando el repuesto me preguntaban sobre el tema, yo les decía, hay otras imágenes más graves que también están siendo ultrajadas, que es la persona, el ser humano, en donde está reflejado Dios mismo y está siendo ultrajado también, ¿verdad? De tal manera que a veces el culto o las cosas no pueden distraernos de la realidad de los seres humanos, ¿verdad? Bueno, hay una triste hipocresía cuando la impunidad del delito, del uso de las instituciones para el provecho personal o corporativo y otros males que no logramos desterrar, se unen a una permanente descalificación del todo. El engaño del todo está mal, he respondido con un nadie puede arreglarlo, ¿qué puedo hacer yo? De esta manera se nutre el desencanto y la desesperanza y eso no alienta un espíritu de solidaridad y de generosidad. Yo lo puse ahí con esa imagen de negativismo, ¿verdad? Que donde se da mucho, ¿verdad? Cuando dicen es que es tan grande el problema del país ¿y qué puedo hacer yo? Hay tantos pobres, ¿y qué puedo hacer yo?
Cuando nos quejamos, todo está mal, todo camina mal, todo, y así vivimos quejándonos. Nadie puede arreglarlo, no hay solución. ¿Y yo qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada, entonces me quedo instalado en la comodidad de mi casa o de mi ser o de mi estilo de vida, ¿verdad? De esta manera, dice el Papa, se nutre el desencanto y la desesperanza. Eso no alienta el espíritu de solidaridad y de generosidad, de dejar impune un delito, usar instituciones para provecho personal o corporativo, ¿verdad? Eso de que nadie puede hacer, no se puede arreglar las cosas. Debemos de romper con ello y decir, sí se puede arreglar. Miramos finalmente al hombre herido. A veces nos sentimos como él, malheridos y tirados al costado del camino. Nos sentimos también desamparados por nuestras instituciones, desarmadas y desprovistas, o dirigidas al servicio de los intereses de unos pocos, de afuera y de adentro. Porque en la sociedad globalizada existe un estilo elegante de mirar para otro lado que se practica recurrentemente. Bajo el ropaje de lo políticamente correcto o de las modas ideológicas, se mira al que sufre sin tocarlo, se lo televisa en directo, incluso se adopta un discurso en apariencia tolerante y repleto de eufemismo, ¿verdad? En ese sentido, pues, frente al herido, al malherido, a la orilla del camino, a veces hay sociedad globalizada que hace la vista gorda y solo vela por sus intereses, ¿verdad? Hace algunas décadas, algunos años, recuerdo una reflexión que hacía Carlos Mántica, que ya falleció. Carlos Mántica era un buen pensador cristiano, pues se escribió en algunas charlas en Cursillo y en la Ciudad de Dios. Y Carlos Mántica decía, es que a la juventud hoy se le presenta un mundo maravilloso, un mundo que parece que es una fiesta, ¿verdad? Sin embargo, pareciera que a esa fiesta no estás invitado. Hoy miras tú la televisión y dices, mira, este futbolista, tantos millones de dólares por año. Ve aquel beisbolista, tantos millones de dólares por año. Aquel gana tantos millones, aquel otro, aquel artista gana tantos millones de dólares. Y qué bonito, y este es influencer, y ve qué bonito que maneja el celular ahí, ¿cómo se llaman? Los anuncios de televisión te presentan y qué bonito, y mira qué lindo que se usa el celular y qué bonito, y la gente y cómo baila y cómo comen y cómo, qué lindo es la vida, pero pareciera que a esa vida no estoy invitado, porque la realidad es otra, pues, no es cierto, yo no tengo ese celular de última moda, no gano millones, ¿verdad? Me malmato la vida trabajando desde hace tiempo y sigo en lo mismo, nunca alcanza para la canasta básica, no alcanza para el seguro social, ¿verdad? Tantos años trabajando, yo pienso en mi padre, que ya murió hace muchísimos años, murió mi padre. Tantos años trabajando, tantos años cotizando, y el seguro social era una tontera que le daban a mi mamá, o para curarlo a él, ¿verdad? Entonces, como repito, decía Carlos Mántica, el mundo te lo presenta como una gran fiesta linda, pero a la cual no estás invitado. Y eso produce grandes frustraciones. Y muchas veces toda esa maldad y todo eso, como dice aquí, te lo televisan en directo. Bajo el ropaje de lo político correcto, modas ideológicas. ¿Cuánto hablan ahí de la ideología de género, del derecho, mi cuerpo es mío, y de que yo puedo abortar? Vayan a ver en los hospitales de SIDA, de todo, quién está ahí. ¿Están ellos ahí? No están ellos. Ahí están religiosos, religiosas, voluntarios cuidándolo. Ven en leprocomios, en cosas de quién está. ¿Están ellos ahí metidos? No están ellos, ¿verdad? O eso que hay que liberar la marihuana, que hay que dar permiso, tantas onzas gratis. ¿Quién va a los hospitales psiquiátricos? ¿Quién es que cuida en los hospitales? Ellos cuidan los hospitales psiquiátricos, no los cuidan. Son religiosos, son voluntarios, son gente que tiene que dedicarse a ellos, ¿verdad?
bajo el ropaje de lo político correcto, moda ideológica, se mira al que sufre sin tocarlo. Opino sobre el mundo, opino sobre la vida, opino sobre todo, pero yo no me involucro. Eso es lo que yo pues interpreto, ¿verdad? Tantas organizaciones que hay a nivel mundial, tantas organizaciones que hay a nivel mundial que dicen que servir al hombre y no sirven, ¿verdad? Y no sirven para nada. Y un discurso en apariencia tolerante, repleto de eufemismo. El Papa habla pues en este capítulo de recomenzar. Cada día se nos ofrece una nueva oportunidad, una etapa nueva. No tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan, sería infantil. Gozamos de una especie de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones. Seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Que otros sigan pensando en la política o en la economía para sus juegos de poder. Alimentemos lo bueno y pongámonos al servicio del bien, dice el Papa, pues, haciendo, como les digo, un llamado, como diremos, valiente, un llamado desafiante, pues, frente a las situaciones en que vivimos, ¿verdad? Es posible, dice el Papa, comenzar de abajo y de uno por uno, pugnar por lo más concreto y local, hasta el último rincón de la patria y del mundo, con el mismo cuidado que el viajero de Samaria tuvo por cada llaga del herido. El viajero de Samaria fue poco a poco cuidando al samaritano. Pero no lo hagamos solo, dice, individualmente, dice el Papa. El samaritano buscó a un hospedero que pudiera cuidar de aquel hombre. Como nosotros estamos invitados a convocar y encontrarnos en un nosotros que sea más fuerte que la suma de pequeñas individualidades. Recordemos que el todo es más que la parte y también es más que la mera suma de ella, ¿verdad? Un llamado pues, que hace el Papa, es bonito, pues, que individualmente pues, uno debe preocuparse de los detalles del enfermo, pero no solo del samaritano, al herido, al asaltado, sino que buscó ayuda en el hospedero y puso todos los recursos que pudo, canalizar todos los recursos que pudo para solucionar el problema. El samaritano del camino se fue sin esperar reconocimientos ni gratitudes. La entrega al servicio era la gran satisfacción frente a su Dios y a su vida, y por eso un deber. Todos tenemos responsabilidad sobre el herido, que es el pueblo mismo y todos los pueblos de la tierra, ¿verdad? Interesante pues esa reflexión también sobre esta parábola, que el samaritano no esperó aplausos ni mucho menos ni agradecimientos, sino se fue anónimo, ¿verdad? Todos somos responsables sobre el herido, sobre todos los pueblos de la tierra. Debemos asociarnos para ayudar. El prójimo sin fronteras. ¿Quién es mi prójimo? Un samaritano para algunos judíos de aquella época era considerado un ser despreciable, impuro, y por lo tanto no se lo incluía dentro de los seres cercanos a quienes se debía ayudar. El judío Jesús transforma completamente este planteamiento. No nos invita a preguntarnos quiénes son los que están cerca de nosotros, sino a volvernos nosotros cercanos, prójimos. Interesante pues la parábola del buen samaritano, porque son los judíos los que le preguntan a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Entonces Jesús les da esta parábola. Jesús les dice esa parábola para indicar que prójimo no es el que está cerca, sino que yo tengo que hacerme prójimo del otro. Yo tengo que dar el primer paso, ¿verdad? Y lo radicaliza entre los samaritanos y los judíos. Recordemos históricamente, ¿verdad? que los judíos
que eran 12 tribus, las tribus del sur, que era Judá y creo que Israel, no fueron, como diremos, no se corrompió la raza, sino que los llevaron todos prisioneros a Babilonia en el año 586 y hasta el 333 que los regresaron, pero todos iban juntos. En cambio, los otros 10 naciones del norte, en el 721, fueron saqueadas por los asirios. Y ellos sí se mezclaron la raza, se mezclaron. Entonces los judíos por eso consideraban a todos los del norte, el Galilea de los gentiles, a todo el norte lo consideraban impuros y ellos eran los puros. Y peor los samaritanos, porque los samaritanos decían que no era en Jerusalén, sino en el monte Garizim, donde estaba el templo y donde se debía adorar a Dios, y no en Jerusalén. Y entonces era peor la cosa, porque era político y religioso. Y frente a ellos los judíos le preguntan a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y viene Jesús radicalmente y le dice de la parábola. Y el samaritano, que era enemigo acérrimo de ellos, es el que se volvió cercano, que se volvió prójimo. Igualmente en el capítulo 4 de San Juan, la mujer samaritana, que llega a Jesús del camino, se para en el pozo de Jacob, llega la mujer a sacar agua y los discípulos se van a comprar algo pues ahí en el pueblo cercano. Y le dice Jesús, dame de beber, le dice la mujer. ¿Cómo? Le dice la mujer. Siendo tú judío, me pides de beber a mí que soy samaritana. Es decir, no se llevaban absolutamente del todo. Y le dice Jesús, si conocieras el don de Dios, tú me pedirías de beber a mí. Y ahí empieza el diálogo con la mujer. ¿Por qué? Porque Jesús rompe pues esos esquemas egoístas de raza, etcétera. Y en la parábola pone radicalmente ese ejemplo. La parábola que Jesús inventa y por eso lo pone así de radical. El prójimo fue el buen samaritano. No importa quién sea, prójimo es aquel que ama, aquel que está cerca, aquel que ayuda. Ese es el centro pues de lo que Jesús está poniendo. La propuesta es la de hacerse presente ante el que necesita ayuda, sin importar si es parte del propio círculo de pertenencia. En este caso, el samaritano fue quien se hizo prójimo del judío herido. Para volverse cercano y presente, atravesó todas las barreras culturales e históricas. La conclusión de Jesús es un pedido. Tienes que ir y hacer lo mismo. Lucas 10:37. Cuando les pregunta de vuelta, después de darle la parábola, le dice, ¿quién crees tú que se portó como prójimo del hombre herido? Aquel que lo atendió, aquel que estuvo cercano, aquel que lo ayudó. Bueno, entonces concluye Jesús, tienes que ir y hacer tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Mira, ¿quién es tu prójimo? Tu prójimo es el que está necesitado, el que está en la orilla, rompiendo toda barrera cultural e histórica, ¿verdad? El samaritano se hizo prójimo del judío herido. Cambia la perspectiva. El prójimo no es el otro, pues. A ver, ¿quién es mi prójimo? No, yo tengo que hacerme prójimo. Yo tengo que hacerme cercano. Cambia la perspectiva. El Papa, pues, en esta reflexión cambia la perspectiva. Soy yo el que me tengo que acercar al otro, ¿verdad? El problema es que Jesús destaca a propósito que el hombre herido era un judío, habitante de Judea, mientras que quien se detuvo y lo auxilió era un samaritano, habitante de Samaria. Por lo tanto, este encuentro misericordioso entre un samaritano y un judío es una potente interpelación que desmiente toda manipulación ideológica para que ampliemos nuestro círculo, para que demos a nuestra capacidad de amar una dimensión universal capaz de traspasar todos los prejuicios, todas las barreras históricas o culturales, todos los intereses mezquinos. Ahí Madre Teresa de Calcuta pues mostró eso. No se fijó en religión, no se fijó en costumbre, no se fijó en moral, no se fijó si era
legal o ilegal, a matar, abortar. Entonces, ella dijo, denme a mí los niños. No quieres tener un niño, dámelo a mí. Vamos, moribundo, dámelo a mí, yo lo voy a curar, yo lo voy a curar, yo lo voy a dar de comer. Yo le voy a ayudar a bien morir, ¿verdad? Desmentir toda manipulación ideológica, ¿verdad? Superar todo prejuicio, toda barrera histórica y cultural, ¿verdad? En ese sentido. La interpelación del forastero. Pues ya va terminando pues ahí el capítulo. Finalmente recuerdo que en otra parte del Evangelio Jesús dice, fui forastero y me recibieron. Para los cristianos las palabras de Jesús tienen también otra dimensión trascendente. Implican reconocer al mismo Cristo en cada hermano abandonado o excluido, ¿verdad? En las palabras de Jesús, en la bienaventuranza, ¿verdad? Implican conocer a Cristo en cada hermano abandonado o excluido. Finaliza el Papa diciendo, a veces me asombra que con semejantes motivaciones a la Iglesia le haya llevado tanto tiempo condenar contundentemente la esclavitud y diversas formas de violencia. Hoy con el desarrollo de la espiritualidad y la teología no tenemos excusa. Sin embargo, todavía hay quienes parecen sentirse alentados o al menos autorizados por su fe para sostener diversas formas de nacionalismo cerrado y violentos, actitudes xenófobas, desprecio e incluso maltrato hacia quienes los que son diferentes, ¿verdad? Sobre todo aquellos nacionalismos que excluyen pues a las demás personas, sobre todo a los migrantes. Me imagino que el Papa está refiriéndose a los migrantes, a los más necesitados y la gente que tiene dificultades en este tiempo, nuestros compatriotas que están saliendo del país y que en otros lados, y a ver cómo son recibidos pues en otros lados, ¿verdad? Bien, hasta ahí pues la presentación de este segundo capítulo. Como les decía, pues, como les decía, es la presentación de la parábola del hijo pródigo, que el Papa lo hace como solución a los problemas actuales, ¿verdad? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Llena eres de gracia, el Señor es bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias por estar pendientes, sigan invitando, sobre todo ustedes de la parroquia, o abiertamente, pues sigan invitando. El estudio, vamos a continuar con el estudio hasta que terminemos el estudio de esta encíclica y luego pasaremos a otros temas interesantes también.